pasa a sus alrededores. En cuanto al dorsal, de la contracción muscular, de la tensión. En cuanto al ventral, va a informar al cerebelo de señales que han llegado a la asta anterior. Hipertremia. Hipermetría. Perdón, ahí me equivoqué. Una persona suele rebasar considerablemente el punto en el que desea situar su mano o cualquier otra parte de su cuerpo en movimiento. Si le suena parecido al anterior, a la dismetría, es porque esta es una manifestación de la dismetría, ¿sí? Entonces, el cerebro después de mandar una señal de activación, va a mandar una señal también de activación a las células de Purkinje para inhibir la célula nuclear profunda. Y al no estar el cerebelo, esta función se va a dar de manera muy, muy lenta, debido a que la corteza cerebral se va a enfocar o va a tratar de realizar estos movimientos por sí solos sin la ayuda del cerebelo. Y entonces va a ser más lento esta acción. Luego tenemos la hipotonía, que es el descenso del tono muscular. Ya habíamos mencionado anteriormente que diferentes partes del cerebelo se encargan de este tono muscular. Y al no estar, va a generar un descenso del tono muscular. Aquí vemos un ejemplo en los bebés. Este bebé no tiene esa tensión prolongada, esta tensión normal que normalmente tienen los músculos. Por tanto, al momento de levantarlo o de alzarlo, simplemente va a pasar lo que pasa acá, que los músculos no van a estar fijos y se van a, pues, a dejar llevar, por decirlo de alguna manera. Problemas de la sucesión de movimientos. Entonces, primero tenemos una disdiadococinesia, que es la incapacidad de realizar movimientos alternantes rápidos. Y aquí les traigo una serie de videos cortos para explicar cada uno de ellos. Bueno, aquí vemos que si viene el error acá, al momento de esta persona realizar los movimientos secuenciales o los movimientos alternantes rápidos, va a haber el sistema motor no consigue predecir dónde van a estar las diversas partes del cuerpo, no van a predecir el siguiente movimiento que les estoy hablando en todas las diapositivas, debido a que hay una ausencia o hay un daño de este cerebelo. Entonces, el movimiento puede ocasionar que empiece o muy rápido o empiece muy lento. Y en este caso, la persona ya no sabe a dónde colocar la mano, si o para arriba o para abajo. Luego sigue la disartría, que es un problema o la incapacidad en lo que vendría a ser el habla. Bien, bien. Hoy puntual, sin problema. Aquí vemos la persona con disartría, en más adelante los números del 1 al 10. Acá los ponen a contar los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Aquí vemos que esta persona tiene una incapacidad en la progresión del habla, debido a que al momento de nosotros hablar se necesita una coordinación, se necesita un encadamiento rápido y ordenado de movimientos musculares de la laringe, de la boca y del aparato respiratorio. El cerebelo, al no estar esta coordinación, se va a perder, y la capacidad de corregir por anticipado los sonidos, la vocalización, en sí las sílabas, también los amplios intervalos, o en sí el hablar se va a ver totalmente afectado, como se
se ve en esta persona. Luego vamos a tener un temblor intencional. El temblor que veremos es el temblor intencional o cinético. El temblor intencional sería el que al mantener una postura no tiembla, pero a lo largo del movimiento se produce un temblor de gran amplitud. Listo, con esto entendemos. Entonces, cuando estamos quietos, no pasa nada, pero al momento de realizar una acción de, digamos, coger un objeto, va a empezar un movimiento de oscilación. Y esto es debido a lo que le había explicado anteriormente, que era la amortiguación que da el cerebelo para que una extremidad se quede quieta. Entonces, acá un fracaso de la amortiguación debido a que hay una ausencia del cerebelo. Y finalmente, vamos a hablar del nistagmo cerebeloso, que es un temblor ocular. ¿Ven cómo se mueven los ojos? Esto es debido, o sea, cuando esta persona intenta enfocar algo, intenta concentrarse en un objeto, va a haber un temblor involuntario de los globos oculares. Esto debido a que, otra vez, al daño de la amortiguación que va a tener, un daño en la amortiguación que normalmente el cerebelo ayuda a arreglar. Y vamos a empezar con un pequeño quiz en Kazoo. Bueno, compañeros, les vamos a mandar el link del Google Forms. Van a tener 7 minutos para que realicen el quiz. Solamente son 6 preguntas. Simplemente tienen que rellenar nombre y código y el resto ya son las preguntas. Entonces van a tener 7 minutos y les vamos a enviar el link. Bueno, los ganglios basales, funciones motoras. Siguiente. El circuito neuronal de los ganglios basales. Estas son interconexiones anatómicas que hay entre los ganglios basales y otros elementos del cerebro que son responsables del control motor, siendo estos un poco complejos. Bien, en la imagen que tenemos a la derecha de esta misma, vamos a encontrar el circuito principal del sistema de los ganglios basales y en la parte izquierda de la imagen muestra la corteza motora, el tálamo y los circuitos relacionados que unen el tronco cerebral y al cerebelo. Este circuito se pueden ver una gran cantidad de interconexiones que establecen entre los ganglios basales, ya sean de entrada y salida conectadas a otras áreas motoras del cerebro. Siguiente. Función de los ganglios basales en la ejecución de los patrones de actividad motora, el circuito del putamen. Bien, una de las principales tareas de los ganglios basales en el control motor es su función relacionada con el sistema corticoespinal para controlar patrones complejos de actividad motora. Un ejemplo de estos es que cuando, se encargan de aprender la escritura de las letras del alfabeto, pero cuando esos ganglios basales están dañados, lesionados, este sistema de control de movimiento cortical ya no puede proporcionar estos mismos patrones que se hacían antes. En cambio, esta persona parece que regresará al momento donde pues estaba aprendiendo sus primeras palabras del alfabeto y estuviera apenas practicándolo, siendo esta pues una función básica pero muy importante para nosotros que se va a ver
dificultada. Otros ejemplos que, bueno, se encontraron en el libro era, por ejemplo, cortar papel con tijeras, martillar clavos, diferentes deportes, no sé, encestar una pelota en básquetbol, hacer un pase en fútbol, bueno, y controlar los movimientos oculares. Y bien, estas habilidades se van a encontrar como eh, en problemas, ya que, bueno, por lo mismo, por los daños que se van a encontrar en los ganglios basales. Eh, Bien, siguiente. Las vías nerviosas del circuito del putamen. Eh, bueno, vamos a observar que las principales vías que atraviesan los ganglios basales eh, están encargadas de ejecutar los patrones aprendidos del movimiento. Bien, este comienza generalmente en las áreas premotora y suplementaria de la corteza motora y en las áreas somatosensitivas de la corteza sensitiva. Luego se van a dirigir hacia el putamen, después van a llegar a la porción interna del globo pálido y siguen hacia los núcleos talámicos de relevo ventroanterior y ventrolateral. Y como último van a regresar a la corteza cerebral motora primaria y las porciones de las áreas cerebrales premotora y suplementaria, que presentan una íntima vinculación con esta. Bien, por lo tanto, este circuito del putamen recibe principalmente su conexión de la parte del cerebro adyacente a la corteza motora primaria, pero esta última no va a ser mucho. Al final, su salida restaura principalmente la corteza motora primaria o la corteza premotora y la corteza ciliar, obviamente relacionada con esta, que se origina en el mismo putamen, funciona para hacer avanzar el globo pálido externo, la capa subtalámica y la sustancia negra, regresando finalmente a la corteza motora a través del tálamo. Siguiente. Bien, el funcionamiento normal del circuito del putamen. ¿Cómo funciona el circuito del putamen si una parte de esta se encuentra dañada? No se tiene mucho conocimiento al respecto, pero lo que se sabe, cuando el circuito está dañado o bloqueado, parte de él pues se va a ver gravemente interrumpido. Y por ejemplo, las lesiones en los glóbulos oculares suelen causar distorsiones faciales espontáneas en la mano, el brazo y el cuello. Por lo general, parecen ser continuas. Estos movimientos se llaman atetosis. En cambio, por otro lado, las lesiones en el subtálamo suelen hacer temblar repentinamente toda la extremidad, y bueno, esto lo vamos a encontrar denominado como hemivalismo. Y la coria son múltiples lesiones pequeñas en el putamen que puede causar temblores en la mano, cara y otras partes del cuerpo. Y bueno, como último vamos a tener las lesiones en la sustancia negra, que pueden causar una enfermedad muy común y muy grave que incluye rigidez, asinesia y temblor, que bueno, se conoce como Parkinson, y esta será explicada más adelante. Siguiente. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar un poco de la función de los ganglios basales en el control cognitivo de las secuencias de los patrones motores, especialmente en el circuito del caudado. Bueno, para hablarles de esto, se debe definir lo que es conocimiento y cognición. Entonces, esto se refiere a los procesos de pensamiento del encéfalo. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que llegan las señales sensitivas al cerebro, se da la información y esta se almacena en la memoria. Esto es lo que llamamos el control cognitivo de la actividad motora. Algo para resaltar es que el núcleo caudado presenta como un papel fundamental en este proceso. Y para hablar más de él, vamos a decir su recorrido. Bueno, el recorrido de este se extiende por todos los lóbulos del cerebro, desde el comienzo más anterior, en lóbulos frontales, después a través de los lóbulos parietal y occipital, y después toma como una forma de curva
que es hacia adelante, hacia los lóbulos temporales. Esto le da como si fuera la letra C y es un tic como para reconocerlo. Bueno, ya más adelante seguimos como formando la letra C. Dice que se transmiten las señales hasta el glóbulo pálido interno, luego a los núcleos talámicos de relevo ventroanterior y ventrolateral, como vemos en la imagen, y finalmente vuelven a las áreas prefrontales. Estas áreas ya quedarían como la finalización del recorrido para formar la C. El ejemplo que nos da el libro de este fenómeno es de cuando se ve una persona y digamos está en una situación de peligro. En este caso es que la persona ve acercarse a un león. Entonces automáticamente uno tiene que responder. Después responder dando la espalda al león, empezando a correr o incluso trepando un árbol o de alguna manera debe responder de forma inmediata. Cuando esto pasa, se dice que todo está funcionando normalmente, pero cuando no, es que carecen las capacidades como instintivas y se determina que hay como una lesión o hay un fallo en la función de estos ganglios. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno. La función de los ganglios basales para modificar la secuencia de los movimientos y graduar su intensidad. Bueno, para hablar de esto tenemos que hablar que el cerebro tiene como dos capacidades importantes para controlar el movimiento. La primera es determinar la velocidad a la que va a realizarse la ejecución del movimiento y la segunda es controlar la amplitud que se va a adquirir. No podemos ir por la vida, como vemos en el GIF, lanzando movimientos involuntarios sin saber a qué personas podemos herir o sin controlar causalmente lo que hacemos. Bueno, el ejemplo que nos da el libro es una persona que escribe la letra A en minúscula en un trozo de papel y también escribe la letra A en mayúscula en una pizarra. Sin importar dónde la escriba, los rasgos van a seguir siendo los mismos, es decir, la letra va a tener la misma proporción y va a controlar la amplitud y va a mantener los rasgos sin importar que la escriba en el papel o que la escriba en la pizarra. Algo para destacar es que en estas funciones, si hay un daño en esta zona, no se produce como un déficit de percepción sensorial, como pérdida de sensación táctil, ceguera o sordera, sino que ocurre como una peculiaridad. Siguiente. La peculiaridad es que las lesiones de la corteza parietal posterior lo que hacen es producir la incapacidad de percibir objetos con precisión a través de mecanismos sensoriales de un funcionamiento normal. Esto es un trastorno y este trastorno se denomina como agnosia. Bueno, en la imagen que podemos ver ahí es un ejemplo. En este caso, dale clic, Gustavo. En este caso es una persona que se le pidió que realizara un dibujo, una persona sana. Y a otra persona se le pidió que copiara ese dibujo, pero lo que tenía esta persona es que padecía una lesión en la corteza parietal posterior derecha. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? La capacidad del paciente de copiar el lado izquierdo está totalmente dañada, por eso vemos los trazos corridos y vemos que no aparecen en sí la parte izquierda. Entonces, en estos casos, el paciente puede llegar también a desarrollar un síndrome de abandono personal. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no utiliza el lado izquierdo prácticamente para nada. Entonces, incluso pueden llegar en grados extremos que ni siquiera llegan a saber que existen, no se lavan esta parte del cuerpo y evitan utilizarla. Es como si no la tuvieran. Siguiente. Bueno, yo averigüé un poco acerca sobre las agnosias, que eran las que veníamos hablando antes, y como ya dijimos, son perturbaciones en el procesamiento de la información. Y estas pueden presentarse en diferentes maneras, pueden ser visuales, auditivas o espaciales.
Visuales pueden tener perturbaciones al distinguir objetos, colores, o también puede darse la prosopagnosia. ¿Qué es esto? Esto lo que hace es que no se distingue el rostro de la persona y puede llegar a un tal nivel o un grado que ya no se distingue ni siquiera ella misma. También pueden las auditivas, lo que hace es la incapacidad de detectar los sonidos verbales o los no verbales, y esto se ocasiona por una lesión cerebral. Y en la espacial es la dificultad para orientarnos, leer mapas, descifrar cosas, etc. Siguiente. Bueno, las funciones de las sustancias neurotransmisoras específicas en el sistema de los ganglios basales. Bueno, los neurotransmisores hacen una acción en los ganglios basales y lo hacen por diferentes vías. Vamos a hablar un poquito de ellas. La primera es la vía de la dopamina, que va desde la sustancia negra hacia el núcleo caudado y el putamen. La segunda es la vía del ácido aminobutírico, o también conocido como GABA. Este va desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido y la sustancia negra. La tercera es las vías de la acetilcolina. Estas van desde la corteza hasta el núcleo caudado y el putamen. Y las cuatro son múltiples vías. Bueno, estas vías se generan desde el tronco del encéfalo y lo que hacen es segregar noradrenalina, serotonina, encefalina y otros neurotransmisores que lo que hacen es mandar señales en los ganglios basales. También existen como numerosas vías que se presentan en mayor cantidad que las anteriores y son las vías de glutamato. ¿Estas qué hacen? Estas presentan señales excitadoras para equilibrar la cantidad de señales inhibidoras y cumplen como una función. De este tipo está la dopamina, la GABA y la serotonina. Más adelante, en otros capítulos, les explican qué hace cada neurotransmisor, pero en este capítulo se señalaba que es importante entender que la GABA funciona como una sustancia inhibidora. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que convierte prácticamente todas las redes en circuitos de retroalimentación negativas en vez de positivos, lo que hace que es como prestar una estabilidad en el sistema de control motor. Asimismo, también la dopamina funciona como un neurotransmisor inhibidor y este actúa en la mayor parte del encéfalo. Entonces, al actuar en mayor parte, hace que sea una de las sustancias, o por decir la sustancia, que más actúa de estabilizador. Siguiente. Bueno, los síndromes clínicos ocasionados por la lesión de los ganglios basales. Aparte de la tetosis, como ya habían explicado, y el hemibolismo, que son lesiones en el globo pálido y en el subtálamo, hay otras dos enfermedades que surgen como una alteración en los ganglios basales. Estas son la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, que se las explicaremos posteriormente. Siguiente. Bueno, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson también se puede conocer como parálisis agitante. ¿Y por qué se da? Bueno, esto deriva de una destrucción en la sustancia negra. ¿Qué es la sustancia negra? Es la porción compacta. ¿Y qué es lo que hace? Envía fibras nerviosas secretoras de dopamina hacia el núcleo caudado y hacia el putamen. Bueno, estas tienen diferentes síntomas que la caracterizan. El primero es la rigidez de gran parte de la musculatura corporal. El segundo es el temblor involuntario de las zonas afectadas. Este es como el rasgo característico del Parkinson y usualmente se da a un ritmo fijo de 3 a 6 ciclos por segundo. Esto aún se da cuando la persona está en reposo o está durmiendo, es decir, ella puede tener movimientos involuntarios o temblores incluso cuando está durmiendo, perdón la redundancia. El cuarto es la inestabilidad postural y esto se causa por los reflejos posturales deteriorados. Entonces, lo que va a hacer es que van a haber problemas de equilibrio y van a haber caídas.
El quinto son otros síntomas que son síntomas motores y los que se pueden producir son como la disfagia, que es el deterioro en la capacidad de deglución, trastornos en el habla, trastornos en la marcha y la fatiga. Bueno, como ya habíamos dicho, la dopamina segregada en el núcleo, no hay muchas causas acerca del Parkinson, pero lo que se dice es que la dopamina segregada en el núcleo y el putamen es un transmisor inhibidor, como ya habíamos dicho. Entonces, ¿esto qué causa? Causa que la destrucción de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, que es lo que tiene el enfermo parkinsoniano, permitan que el núcleo caudado y el putamen tengan una actividad demasiado intensa. ¿Y esto qué hace al tener una actividad demasiado intensa? Lo que hace es que hay muchas señales excitadoras hacia el sistema de control motor. Y lo que da es que estimulan en exceso muchos músculos del cuerpo, incluso en algunos casos pueden ser todos. Y esto desemboca una rigidez. La rigidez es otro síntoma del Parkinson. Siguiente. Una característica angustiante en el Parkinson o importante es la cinesia. Bueno, la cinesia es la incapacidad para iniciar un movimiento cuando este movimiento es preciso. La causa de esta cinesia es como especulación, porque en sí no hay como una teoría que diga se da por esto y esto. Pero las más acertadas o una de las razones que se da es que la secreción de dopamina en el sistema límbico, en especial en el núcleo accumbens, muchas veces está reducida. Entonces, en este caso, en los ganglios basales también está reducida. Y este fenómeno puede causar una disminución en los impulsos que gobiernan la actividad motora, por tanto puede causar la cinesia. Como podemos ver en el GIF, a él le cuesta como mucho trabajo, bueno, es un enfermo de Parkinson, y le cuesta mucho trabajo llevarse la cuchara a la boca, ya que este es un movimiento preciso. También se destaca de este GIF el temblor que tiene el señor y como la concentración que tiene que hacer. Siguiente. El tratamiento con IDOPA. Bueno, este se convierte en dopamina dentro del encéfalo y esta sustancia restablece el equilibrio normal entre la inhibición y la excitación en el núcleo caudado y en el putamen. ¿Qué hace esta medicina? En realidad lo que hace es mejorar muchos síntomas del Parkinson y especialmente la rigidez y la cinesia. Y la razón es la que ya dejamos clara atrás. También se destaca que la administración sola de dopamina no produce como el mismo efecto que esta estructura. Y esto no lo hace porque a partir de la estructura química de la dopamina no puede pasar la barrera hematoencefálica. En cambio, con esta estructura, que es la de IDOPA, sí dejan atravesar esta barrera. Siguiente. El tratamiento con el deprenilo. Bueno, este tratamiento sirve para frenar la destrucción de las neuronas secretoras de dopamina en la sustancia negra. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de que inhibe la monoaminoxidasa, que es la responsable de destruir la mayor parte de la dopamina después de su secreción. También hay otro tratamiento que se destaca, que es el tratamiento mediante trasplantes de células dopaminérgicas fetales. Bueno, estas células son obtenidas de fetos abortados y ha tenido como cierto éxito a corto plazo. Son secretoras de dopamina, pero el problema que tienen es que no sobreviven más que unos meses. Si el efecto de estas puede llegar a ampliarse, se convertiría como en el tratamiento del futuro para el Parkinson. Siguiente. Bueno, listo. Ahora, siguiendo con las enfermedades, vamos a hablar de la enfermedad de Huntington. Entonces, la enfermedad de Huntington, o también reconocida como Corea de Huntington, va a ser llamada así debido a que
va a tener la presencia de movimientos involuntarios que que se van a parecer a una danza, y de ahí la corea. Bueno, entonces este es un trastorno autosómico recesivo hereditario que también va a ser neurodegenerativo, es decir, a medida que pasa el tiempo, la persona pues va a presentar síntomas más y más graves. Eh, este, mm, este trastorno va a estar presente en el gen de Huntington, que va a ser el gen HTT. Este gen está en el cromosoma 4 y se va a caracterizar porque posee un codón repetitivo de manera anormal. Este codón va a ser el CAG. Eh, este codón es el encargado de incorporar residuos de glutamina. Entonces, como resultado, se van a incorporar demasiados residuos de glutamina y se va a dar una gran proteína que se va a llamar la huntingtina. La huntingtina se va a acumular en las neuronas y esto va a hacer que éstas empiecen pues a morir, y ya les explico bien qué neuronas específicamente. Bueno, primero que todo, este gen aparece, esta enfermedad aparece entre los 30 y 50 años, y los síntomas van a iniciar primero con movimientos anormales de sacudida en algunos músculos específicos, con una marcha bizarra, muecas faciales y la incapacidad de mover rápidamente los ojos o la cara. A medida que esta enfermedad progresa en el desarrollo, bueno, se van a empezar a dar movimientos mucho más deformes de todo el cuerpo y luego problemas de deglución para terminar en una demencia. Ahora sí, las causas de estos síntomas van a estar dadas por la desaparición de los cuerpos celulares de las neuronas secretoras de GABA, específicamente en el núcleo caudado y en el putamen, y estas se van a encargar de la inhibición de algunas partes del globo pálido y de la sustancia negra. Entonces, al no darse esta inhibición, las señales se van a enviar de manera espontánea y desordenada y van a causar este tipo de movimientos deformes. Bueno, especialmente el síntoma de la demencia, que es uno de los finales, se va a dar por la pérdida de las neuronas secretoras de acetilcolina, bueno, pero específicamente en las áreas del pensamiento de la corteza cerebral. Y ya, eso es de la enfermedad de Huntington. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la integración del sistema de control motor. Entonces, la integración va a estar dispuesta a 3 niveles. El primer nivel va a ser el nivel medular. Entonces, la médula espinal se va a encargar de los patrones locales del movimiento de todos los músculos del cuerpo. Pero esto va a incluir dos aspectos importantes. El primero, que van a ser los patrones complejos del movimiento rítmico, y el segundo, que van a ser los movimientos recíprocos del lado contrario del cuerpo, como ya lo conocemos. El siguiente nivel es el nivel romboencefálico. Entonces, este va a tener también dos características importantes, que va a ser mantener el tono axial del tronco y modificar el grado del tono muscular con el fin de mantener el equilibrio. Y finalmente va a haber un tercer nivel, que va a ser el nivel de la corteza motora, y este va a enviar la mayoría de señales motoras de activación a la médula espinal. Entonces, estas señales se van a enviar por medio de órdenes secuenciales que van a poner en marcha algunos patrones medulares, modificando intensidad y ritmo. Estas modificaciones van a ser patrones aprendidos, a diferencia de los patrones que solamente lleva a cabo la médula, que van a ser integrados, es decir, van a ser heredados. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de dos funciones asociadas. Primero, las funciones asociadas al cerebelo, que van a estar relacionadas específicamente con 4 partes adicionales del cuerpo. Entonces, la primera va a ser la asociación con la médula espinal, y esta va a permitir que se potencie el reflejo mitótico. Entonces miotático. Entonces, este ya lo conocemos a partir del capítulo anterior. Eh, fin, la siguiente
la siguiente asociación va a ser con el troncoencéfalo. Entonces, con el troncoencéfalo se van a encargar de los movimientos posturales del cuerpo y estos van a ser sucesivos y suaves para que se puedan llevar a cabo de manera rápida, es decir, para que la persona pueda cambiar de movimiento de forma rápida y que este movimiento no parezca abrupto. La siguiente es la función con la corteza cerebral. Entonces, con la corteza cerebral va a llevar a cabo dos partes. La primera va a ser trabajar en conjunto para cumplir funciones motoras auxiliares y aportar la fuerza motora necesaria para iniciar una contracción muscular con rapidez. Y la siguiente va a ser la programación por anticipado de las contracciones para el movimiento sucesivo. Entonces, esto va a permitir que se lleve a cabo una acción rápida y que se pueda cambiar de forma simultánea de dirección. Entonces, esto va a actuar frente a movimientos musculares rápidos. Siguiente. Y finalmente vamos a hablar de las funciones asociadas, pero con los ganglios basales. Entonces, los ganglios basales primero van a tener una asociación con la corteza cerebral. Entonces, en esta primera parte van a actuar para la ejecución de patrones de movimiento aprendidos, es decir, para la retroalimentación de esos patrones que ya se han llevado a cabo muchas veces y estos se puedan perfeccionar. La segunda parte contribuye a la planificación de patrones sucesivos que permitan a la mente realizar una acción consecuente. Entonces, esto quiere decir que va a hacer una planificación de los patrones para que se puedan llevar a cabo, pues digamos que se pueda llevar a cabo la acción secundaria a la que se está desarrollando en ese mismo momento. Y finalmente va a permitir la integración de las respuestas frente a situaciones nuevas y va a planificar una respuesta motora a nuevos estímulos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que frente a un estímulo nuevo, los ganglios basales en asociación van a permitir que se lleve a cabo una integración de los conocimientos ya aprendidos y de los nuevos estímulos para poder dar una respuesta asertiva a estas nuevas situaciones. Siguiente. Bueno, ahora vamos a llevar a cabo el segundo quiz y para finalizar esta exposición. Entonces, este quiz va a ser presentado por Kahoot. Entonces, ya les enviamos el número para que puedan realizarlo.